Estamos estudiando las bienaventuranzas. Esta noche nos toca Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Espero no causar ninguna controversia. He leído distintos comentarios. Yo leo los comentarios, oro y después hago la clase. Así que si usted no está de acuerdo con algo, después me habla al final y podemos ponernos de acuerdo. Y enseñar no es fácil. Hay que orar, hay que tener tiempo. Y he tratado de... Yo no tengo estudios de ningún seminario, no tengo a nadie que me pueda ayudar, solo el Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude a entender lo que quiere decir esta bienaventuranza. Mateo y Lucas enseñan sobre las bienaventuranzas, aunque Lucas es muy cortito. Solo Lucas 6 del 20 al 23 es muy resumido. Mateo en su evangelio muestra muchos matices judíos. La expresión del reino de los cielos está en 33 veces escrita. Y el reino de Dios 5 veces. Presenta a Jesús como rey, pero diferente, como el rey de los cielos. Ninguno otro evangelio pone tanto énfasis en el reino. La restauración del reinado de David era la esperanza ardiente de esa época. Recordemos que ellos, los israelitas, estaban bajo el dominio romano y lo que ellos querían, un rey que viniera ¿a qué? A liberarlos. Y ellos esperaban un rey, un guerrero, pero ellos, como dice Isaías 6, ellos tenían un velo sobre sus ojos, porque Isaías 53 como lo presenta como que no tenía ningún atractivo. Dice que desfigurado su rostro cuando fue a la cruz. No había atractivo, así que no era un rey, siempre está vestido con sus mejores ropas, entra en ese tiempo en un caballo y el Señor no fue así. Así que ellos estaban esperando a un rey. El Señor vino, pero como el rey de los cielos. No vino a imponer ningún reinado. Mateo identifica claramente a Jesús con esa esperanza de usar el título real, hijo de David, 9 veces en su evangelio. Además, Mateo habla de la ley, la purificación ceremonial, el reposo, el templo, David y el Mesías, y contiene 53 citas del Antiguo Testamento. Este era un libro para los judíos, y uno de los propósitos era probarle a los judíos que Jesús era el Mesías, el Rey prometido. Otro propósito del libro es bosquejar las características de lo que iban a entrar al reino de Dios. Y es bien interesante, después de la genealogía del Señor, cuando comienza el libro, después sigue su nacimiento, la predicación de Juan el Bautista, la tentación de Jesús, y lo que primero, cuando el Señor comienza su ministerio, lo primero que Mateo escribe es acerca del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas que nos dan las leyes básicas para los que van a heredar el reino de los cielos. O sea, si tú estás aquí por primera vez y es la primera vez que alguien estás escuchando de la Biblia, los que heredan el reino de los cielos son aquellos que han confiado en la muerte de Cristo, su resurrección, y cuando nosotros creemos lo que Él ha hecho por nosotros, pasamos a ser los futuros que vamos a ir al cielo con el Señor. No va a entrar nadie que no haya reconocido a Cristo como el que ha muerto por tu pecado y por mi pecado. Esos son los que entran al reino de los cielos. Estas bienaventuranzas enseñan el estilo de vida de los creyentes o las características de los ciudadanos del cielo. Es una descripción de los creyentes, no de algunos. Tiene que ser de todos. Las bienaventuranzas también son una descripción del carácter cristiano, o sea, para vivir cada día. Esta noche, como dije,
nos toca la cuarta bienaventuranza y nuestra misión es aplicarla a nuestra vida. Ya se habló de la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son aquellos que no tienen ningún recurso para entrar al reino de los cielos. Son aquellos que tienen que decirle a Dios: estoy en bancarrota, no puedo ir al cielo por mis propios méritos. Es como querer saltar de Nueva York a Europa, ¿no? Imposible, imposible. Si el Espíritu no hace la obra en nuestras vidas, no podemos entrar al reino de los cielos. Y decimos pobre en espíritu porque es alguien que presenta bancarrota, no puede, está fundido, no hay nada que hacer. Y uno que en mi vida y la vida de cada uno de los que vamos a entrar al reino de los cielos, llegó en ese momento cuando dijimos: Dios, ¿cómo va mi vida? Me voy al infierno. Y yo quiero y creo que Cristo murió por mí. Ese es ese momento crucial en la vida. Y la segunda bienaventurada, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, nadie, por lo general, cuando nosotros recibimos a Cristo, lloramos abrumados frente a la condición nuestra y abrumados frente a saber de que por la obra de Cristo podemos entrar al cielo. Uno llora, uno se da cuenta. Recién el Espíritu nos ilumina para darnos cuenta de este tremendo privilegio y lo único que podemos hacer es llorar. Esas son las dos bienaventuranzas que nos enseñan cómo entrar al reino de los cielos. Ahora también yo pensaba que también tenemos que sacar el orgullo de nuestra vida. Siempre tenemos que tratar de ser pobres en espíritu, depender solo de Dios, no depender de nuestros yo sé mucho, yo leí mucho la Biblia. No, tenemos que mantenernos pobres en espíritu y dejar que el Espíritu nos haga humildes. Y tenemos que llorar por nuestros pecados. Cuando caemos, cuando uno recibe a Cristo y pasa a ser ciudadano del cielo, no quiere decir que nunca más va a pecar, porque estamos redimidos en el Espíritu y no en la carne. Y también cuando fallamos, entra una tremenda tristeza en nuestro corazón. Confesamos nuestro pecado y lloramos nuestro pecado. Es algo que tenemos que hacer, porque muchos dicen: bueno, yo soy salva, sigo adelante. No, no es eso. Hemos ofendido a nuestro Padre. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos hacen algo malo? Nos ofenden. Y cuando se dan cuenta, ¿qué hacen? Vienen a llorar y a pedir perdón. Lo mismo tenemos que hacer. Y es el perdón judicial ya ha sido hecho en la cruz. Es el perdón paternal que necesitamos. Por eso cuando es bueno que nos mantengamos pobres en espíritu y que lloremos por nuestros pecados. Si yo peco, ¿la salvación va a ser quitada? No, porque la Biblia dice que yo estoy en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Pero así como quiero que mi hijo arregle la situación conmigo, también Dios anhela que nosotros arreglemos nuestras relaciones. Y también cuando persistimos en pecar, tenemos que saber que nuestra comunión con Dios queda cortada. Así que es bueno que seamos sensibles al pecado y confesemos. Ahora sí, la tercera bienaventuranza que fue dada el mes pasado por Esther son los mansos. Los que tienen el poder bajo control, los que no confían en sus propias fuerzas. Es tener una idea adecuada de uno mismo. Nadie puede ser manso si no es pobre en espíritu y no puede ser manso si no llora por su pecado. Es el creyente que depende completamente de Dios. La mansedumbre es uno de los frutos del espíritu. Y solo el Espíritu nos puede hacer manso. Es la persona que realmente quiere agradar a Dios. Y aunque esté en una circunstancia perdedora con alguien, ser manso. No querer arreglar las cosas por sus propias manos, ¿no es cierto? No confiar en nuestras propias fuerzas. Porque cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, podemos dar nuestra cara contra el suelo. Tenemos que ser mansos. Ahora entramos en esta cuarta bienaventuranza, cómo aplicarla en nuestras vidas.
Voy a dar algunos puntos y después vamos a poner ejemplos. Bienaventurados o felices. No tenemos que tener hambre de felicidad. Eso es lo que busca el mundo. La felicidad resulta de la consecuencia de buscar y tener hambre de justicia. Hay gente que estaba mirando en una revista de dos artistas que gastan ella y la esposa más de $600,000 para mantenerse jóvenes. Van tras la fama, tras la felicidad. No. Debemos de buscar la justicia y la felicidad va a venir como consecuencia. Pero el mundo lo pone al revés. Van tras la felicidad y muchos se suicidan, terminan en la cárcel y el creyente no tiene que ser así. Segundo, son verdaderamente felices los que buscan ser justos. A veces vamos de conferencia en conferencia, de reunión en reunión, compramos libros, leemos atrás del libro qué dice el autor sobre el libro y tratamos de encontrar el gozo y apagar la sed que no se consigue con esto. No debemos poner primero ser felices, sino ser justos. Tercero, el querer ser justo delante de Dios es un anhelo de todo creyente. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es lidiar con el pecado que nos impide conocer mejor a Dios. Debemos, el cumplir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está ligado a cuánto conozco yo de Dios. Porque más conozca de Dios, más justa voy a ser. Y más hambre y sed de justicia voy a tener. Debemos librarnos de los deseos pecaminosos. El creyente que tiene hambre y sed de justicia tiene que dejar el pecado interno, deseos pecaminosos y deseos externos. A veces hay pecados internos que no lo sabe nadie. Tenemos que despojarnos de esto. Cuarto, el creyente que desea ser justo debe liberarse del yo, el orgullo, la vanidad, la preocupación, que todo el mundo está en contra de uno. Tiene que dejar la autocompasión. Hay gente que están, mi marido esto, mi hijo esto, el vecino esto, los hermanos esto, y siempre como el gato, ¿no? Lambiéndose. Tenemos que dejar eso. Así no podemos conocer a Dios. Quinto, tener hambre y sed de justicia es anhelar la santidad. Es practicar las bienaventuranzas, es mostrar el fruto del Espíritu, es querer conocer íntimamente a Dios, es el deseo ferviente de ser como Cristo. Él vino a mostrarnos a su Padre y a nuestro Dios. Si yo quiero ser justa, tengo que mirar en la Biblia cómo actuaba el Señor Jesucristo y cómo era Dios. Es nuestro deber de tener hambre y sed de justicia. No es buscar nuestra justicia, sino la justicia de Dios. A veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos. No es así. Es querer buscar la justicia de Dios. Tenemos que mirar cómo actuaba Jesús cuando vino al mundo. Él nos vino a mostrar a Dios. Y vamos a mirar 4 ejemplos que nos enseñan cómo actuaba el Señor. Primero, mostró justicia frente a la necesidad de la gente. Los evangelios relatan muchas veces cómo el Señor tuvo compasión de la gente cuando había una necesidad. Vamos al libro de Marcos. Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso rogándole al Señor Jesús, ¿no? Rogándole e hincado de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Así que él, después que el Señor habló, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó completamente limpio. Fijémonos que hacer justicia está ligado a la misericordia de Dios. El Señor, ahora nosotros, si hay un leproso acá, yo no lo puedo curar,
No vamos a hablar de leprosos, porque casi la lepra no existe. Pero si hay un enfermo, supongamos que hay alguien con cáncer, yo no lo puedo curar. Si es su voluntad, Dios le cura, si es la voluntad de Dios. Pero sí, yo puedo ayudarle en sus necesidades. Primero, orando por él, orando por los enfermos, teniendo una lista con la gente enferma. Segundo, en el grupo del discipulado está nuestra hermana Rita, que cuando alguien la van a operar o algo, ella organiza la comida. Eso es hacer justicia. Esa es una forma de ayudar. Así lo hizo el Señor. Él vio la necesidad y actuó. Eso es hacer justicia. No dejar, puede haber una mujer que no tenga familia acá, que no tenga nadie, no dejarla abandonada. Eso es hacer justicia. Es obrar como obró el Señor. Marcos 6. Marcos 6, 30 al 42. Marcos 6, 30 al 42. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los discípulos habían salido a predicar y vuelven al Señor. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era la hora muy avanzada, se acercaron los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora está avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todo por grupo sobre la hierba verde, y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante de él, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todo, y se saciaron, y quedó comida. Los discípulos vuelven de sus viajes ministeriales, estaban cansados. No se crean que había, los viajes se hacían a pie o a caballo, no es como ahora, ¿no? Y es justo que necesitaran descansar. Jesús les busca un lugar aparte para que descansen, pero la gente buscaba a Jesús. Y a pesar del cansancio, el Señor tuvo compasión de la gente. ¿Cuántas veces estamos cansadas, no? Así, que vaya Miriam y la ayude. Yo estoy cansada. El Señor no era así. Él tenía compasión de la gente. El versículo 34 dice que Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Los apóstoles, como hemos visto, evitaron la responsabilidad. El Señor tuvo compasión y la compasión lo guió a la acción. La compasión le guía a la acción. Multiplica los panes y los peces y lo da a la multitud. Cuando ayudamos a los necesitados, hacemos lo que hizo el Señor. Obramos con justicia. Es nuestra responsabilidad de ayudar, y si tenemos con qué, ayudar a los necesitados. Y es lo que Dios hacía. Miremos Deuteronomio. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande,
poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, el que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Saben? Los judíos vivían del cultivo de la tierra, y cuando ellos cultivaban, cuando ellos juntaban la cosecha, si ellos, qué sé yo, venían de allá y llegaban acá y se dieron cuenta que por donde estaba la máquina se habían olvidado de alguna planta, de sacar algo, no podían volver, porque la ley decía que lo tenían que dejar para los huérfanos, para las viudas y los extranjeros. Dios hacía justicia y el Señor Jesucristo hizo justicia. Y si nosotros queremos cumplir este versículo que estamos estudiando hoy, tenemos que hacer lo que hizo el Señor y lo que hizo Dios. Cuidar de los necesitados es hacer justicia. Yo siempre digo, cuando en el discipulado le hacemos una canasta, hoy es por ti, mañana es por mí. No sabemos. Así que recordemos, eso es hacer justicia, no que lo haga otro. No, el Señor estaba cansado, porque el Señor era Dios 100%, pero era 100% hombre. Pero Él tuvo compasión de la gente e hizo justicia. Segundo, frente a los enemigos, ¿qué hizo el Señor? Acá quizás alguien diga que me salí del versículo. El Señor fue justo frente a los enemigos. Pero el Señor fue justo frente a los enemigos, vamos a ver más adelante, siempre y cuando la santidad de Dios no fuera violada. Entiendan, siempre y cuando la santidad de Dios no fuera violada, Él le hicieron de todo y Él siempre cayó. Vamos al libro de Mateo. Mateo 26, 67. Aquí está el relato cuando toman al Señor para llevarlo a la cruz. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros los abofeteaban, diciéndonos, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Él se quedó mudo, él no hizo nada. ¿Es cobardía? No. Mateo 27. 29 y 30. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, hincando de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Dice Primera Pedro, vamos a Primera de Pedro, ¿cómo era el Señor? Quizás puede ser que tú es la primera vez que estás escuchando algo de la Biblia. Y miren cómo era el Señor. El capítulo 3, 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nunca buscó defenderse. ¿Por qué será que nos cuesta tanto perdonar cuando nos hacen cosas? Dios nos amó y nos perdonó cuando éramos enemigos de Él. A veces no pensamos, cuando no queremos perdonar, no pensamos que Dios me perdonó cuando yo era su enemiga. A través de la muerte de su Hijo me declaró justa en el momento de la salvación. Eso dice Romanos 5:10. Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tú y yo éramos enemigas y Dios me perdonó cuando me acerqué delante de Él en su presencia, pedí perdón y Dios podría haber dicho, ya, mira tu historial, mira tus libros de pecado, arréglate ahora. No, Dios me perdonó. Ojalá que nosotros tuviésemos este anhelo en el corazón de perdonar. Miren lo que hizo el Señor
con la gente que le hizo tanto daño cuando fue a la cruz. Miremos Lucas 23, 34. Jesús decía, el 30, por amor, vamos a leer el 32, llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Leímos que él era justo, no había hecho pecado, no hubo engaño en su boca, y él pudo perdonar tantas cosas que la gente le hacía. Bueno, después voy a buscar, se me cayó el aro, después lo busco. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? ¿Saben? Hacer justicia es perdonar. Porque si Dios me perdonó a mí, yo también tengo que perdonar. No importa qué clase de ofensa se me ha hecho. Dice que vamos a ser saciados cuando nosotros perdonemos. ¿Qué pasa con usted antes de perdonar cuando tenían una bronca bien grande? ¿Era feliz? Muchos se enferman del estómago, tienen un montón de problemas, y no solamente que no es feliz uno, sino que los demás quedan afectados. Pero ¿qué pasa cuando usted perdona? ¿Cómo se siente? Como si le han sacado una montaña. Entonces ahora sí puede hablar con Dios tranquilamente. Soy saciada, porque he hecho lo que Dios quiere que yo haga. Eso es hacer justicia, hacer lo que Dios quiere que haga. Yo no soy nadie para no perdonar. Si el Señor perdonó, si Dios me perdonó a mí, el Señor perdonó a los que le abusaban. Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? Entonces tengo el ejemplo del Padre, que siendo aún enemiga fui reconciliada. Tengo el ejemplo de Cristo, y yo también tengo que copiarlos a ellos y perdonar cuando soy ofendida si quiero tener una vida abundante. Tercer punto, el Señor no hizo acepción de personas. ¿Cómo estamos nosotros acostumbrados, no? A hacer acepción de personas. Leímos que en el relato de Marcos con el leproso, el Señor tocó al leproso. Ustedes saben que la lepra es contagiosa. Normalmente estaba prohibido para los judíos tocar a un leproso. Miremos qué tenían que hacer los leprosos. Vamos al libro de Levítico. Levíticos 13. ...45 y 46... Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. No se podían mezclar. Pero el Señor toca al leproso. Número 5:2. Manda a los hijos de Israel que echen fuera del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y al todo contaminado con muerto. Los tenían que sacar. El Señor lo toca. El Señor rompió todas las barreras que separan a la gente. Y nosotros ponemos barreras. Este porque es pobre, este porque es muy moreno, el otro porque es de la Argentina, el otro porque es de Rusia, y ponemos barreras. El Señor rompió todas las barreras. Y es interesante cuando uno lee los evangelios, con la plana religiosa, ¿qué le pasaba? Siempre tenía problemas, porque eran religiosos,
tenían religión, pero no tenían una relación con Dios. Y el Señor Jesucristo, que era Dios, miraba los corazones. Y a ellos sí les decía, sepulcros blanqueados, hipócritas, porque conocía el corazón. ¿Y quiénes fueran los que los perseguían? La plana religiosa. El Señor habló con la samaritana, cosa que los judíos no podían hacer. Para entender quizás un poquito esto, cuando se dividió el reino del sur, el reino del norte, se dividieron Israel se dividió en dos. El reino del norte fue llevado cautivo a Siria, sacaron la gente y trajeron gente de Asiria a Samaria, al reino del norte. ¿Y qué pasó allí? Se empezaron a mezclar. Entonces ya no eran judíos puros. Y los judíos, el reino del sur, como eran religiosos ellos, ¿no? Ellos no se juntaban con ellos, ni siquiera tocarse para nada. Ellos eran los que estaban bien, porque ellos eran los puros. Pero el Señor no fue así. El Señor, él sabía quién era esta mujer. Era una mujer inmoral, había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era su marido. Así que el Señor sí sabía con quién estaba hablando. Su relato está en el libro de Juan, capítulo 4. Del 3 al 10. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Estaba Israel, sur, norte, y Galilea estaba para acá, y Samaria aquí. Y ellos cuando tenían que ir a Galilea, si pasaban por Samaria el viaje era mucho más corto, pero ellos se mandaban unos buenos kilómetros de más para ni siquiera pisar la tierra de ellos, ¿no? Pero el Señor no, vino a la ciudad de Samaria y había allí el pozo de Jacob. Entonces el Señor, cansado del camino, se sentó allí, y el 7 dice, y vino una mujer a sacar agua, y él le dijo, dame de beber. Y los discípulos habían ido a comprar comida, y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? ¿Me pides de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. El Señor le respondió, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el Señor comienza a hablar con ella, y al último ella sí reconoce que él era el rey prometido, y sí, ella le cree que ese era el Hijo de Dios que había venido, el rey esperado, y ella cambia su vida. Pero el Señor, quizás nosotros hubiéramos dado la vuelta, pero el Señor no lo hizo. Él no hacía acepción de personas. Zaqueo era un judío publicano. Recuerdan que ellos estaban dominados por los romanos y él era uno que cobraba el impuesto para los romanos. ¿Y a quién le va a gustar pagar el impuesto para otro país? El dinero de ellos se iba para otro lado. Pero Jesús había venido a proclamar la salvación para todos. Y en Mateo 19, 1 al 7, está relatada la historia de él. Era un hombre que los judíos, él era judío, pero los judíos no lo querían. No querían saber nada con ellos. Y me imagino con qué bronca habrán ido a pagar el impuesto y cuántas cosas le habrán dicho al pobre Zaqueo, ¿no? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. No sé si estoy leyendo bien. Zaqueo. Sí. No, me equivoqué de cita. El relato de Zaqueo, no es ese. Me equivoqué de cita. La cosa es que, les digo la historia rápidamente, había una gran multitud, el Señor iba pasando y como Zaqueo era bajito se subió a un árbol, pero el Señor sí lo vio en el árbol y le dijo, desciende porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Y fue a la casa de Zaqueo y Zaqueo creyó que él era el rey esperado, el rey espiritual, y él creyó y cambió su vida y dice como para colmo de sacar impuestos, sacaba de más y se quedaba en su bolsillo. Así que dijo, voy a devolver todo lo que
todo lo que es sacado de más. Sí, Lucas, ok. Lucas 10 y puse Mateo, ok. Y Jesús vino a mostrar al Padre. Miren Deuteronomio 17, que lo leímos recién. Recién leímos este versículo. Diez 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora quizás tú me dices, bueno, ¿por qué los leprosos no podían estar con la gente? Era por razones de salud, porque si los leprosos estaban con la gente, ¿qué iba a pasar? Se iba a agarrar la peste y se iban a morir todos. Pero Dios nunca hizo, Dios no hace excepción de personas. Y si usted se pone a buscar en la Biblia, cada autor que escribe un libro, usted va a ver que había boyero, había un desobediente como Jonás, había sumos sacerdotes, había reyes, había hombres comunes. Dios no buscó la crema. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios justo y no hace acepción. ¿Y saben qué, hermanas? El hacer acepción de personas es pecado. Y es no cumplir esta enseñanza de esta noche. Hacer justicia es no hacer acepción de personas con nadie. No importa la situación económica, no importa el credo, no importa la raza, no importa. Les voy a decir algo. Una de mis nietas me puso a prueba y me dijo, porque me sentía hablar a mí de los homosexuales. Y me dice, entonces voy a hacer esa acepción de personas. Le digo, no. Yo no hago acepción de personas. Lo que sí odio es el pecado de ellos. Pero de ellos, que Dios tenga misericordia y que algún día puedan venir al conocimiento de la verdad. Pues los hijos son más inteligentes que nosotros y siempre nos quieren agarrar, ¿no?, en algo. No es odiar. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado no es odiar al homosexual, es odiar su pecado. Y es de nuestra parte hacer lo posible para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Segunda Crónicas 19, 4 al 7. El versículo 6, vamos a leer, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Así que el Señor Jesucristo no hizo acepción, Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Tenemos que ayudar y amar a todos los que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser ejemplo para los demás y a los que tienen hijos o nietos, tenemos que ser ejemplo para que ellos también. Ustedes saben que yo tengo una nieta, yo cuido niños y he cuidado muy poquito, 2 chicos negritos, pero bien negritos, ¿no? Y uno, pobrecito, era bien negro, y todavía es negro, ¿no? Mi nieta, sí, porque no es Michael Jackson, ¿no? Mi nieta no se quería sentar al lado de él. Y un día le dije, ¿por qué? Porque he's black. Los chicos, pero ahí tenemos que estar nosotros para enseñarles que eso no es hacer justicia. No es hacer justicia, dejar que un hijo se críe con eso adentro del corazón. Una de mis hijas se había puesto de novio con un negro, bien negrito también. Ay, hermanas, era la leche y el carbón. Pero ella lo quería. ¿Qué voy a hacer yo? Yo tengo que mirar el corazón
Y no, como nosotros, como ustedes en la Argentina casi no se ven gente negra. Yo cuando llegué acá me quedaba admirada. Allá no se ven. Los únicos negritos que se ven son los que vienen de Centroamérica a las universidades. Entonces para mí fue un shock, ¿no? Pero tenemos que enseñarles que Dios no hace excepción de personas. El Señor no hizo excepción de personas y nosotros no tenemos que hacer, porque eso es hacer justicia. Y cuando hacemos esas cosas, nos sentimos completamente satisfechos. El secreto para los jueces en su trabajo de juzgar era tener un temor sano a Dios. Así no harían acepción de personas, porque Dios no lo hace. Así que cuando estemos tentadas a hacer acepción de personas, pensemos, ¿cómo actuaba Dios? ¿Cómo actuó el Señor? ¿Y qué tengo que hacer yo? Hacer lo que ellos hicieron. No hacer diferencia entre los marginados de la sociedad es cumplir Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque haremos y seremos semejantes a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Tener hambre y sed de justicia es vivir en santidad y defender la santidad de Dios. Mateo 21. ...12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Jesús limpia el templo. El problema era que había corrupción financiera. Jesús condena el engaño. Vendían a alto precio y lo estaban haciendo en el templo, vendiendo a alto precio. Por eso le dice, habéis hecho la casa de Dios una cueva de ladrones. El templo era el lugar donde se juntaban para orar y para hacer sacrificios. No era el lugar para ir a hacer negocios. Ellos necesitaban las palomas y necesitaban los animales, pero ya se habían pasado de la mano, ¿no? Estaban haciendo negocio. El Señor Jesucristo estuvo defendiendo la santidad de Dios. Estaba haciendo justicia. Hermanas, esto lo digo con mucho temor y mucha reverencia y no quiero que nadie se ofenda. ¿Saben qué mal se siente uno los domingos a la hora de la ofrenda cuando llora y toca el piano? Hay gente que arregla sus asuntos y no nos damos cuenta que estamos en el templo de Dios, estamos en la presencia de Dios y la ofrenda es una ofrenda a Dios. Y estamos... ¿Y saben qué? No es solo... No, algunos hablan fuerte. ¿Qué pasaría si el domingo viene con un cinto y no agarra cintazo? Es lo que merecemos. Tenemos que ser reverentes. Tenemos que... eso, Henry, no le van a decir a eso lo que yo dije, ¿no? No él no me ha dicho nada. Yo lo que hago es... Yo me siento, Ligia se sienta conmigo. Y ustedes saben que Ligia tiene un Alzheimer muy avanzado. Y yo, para que ella no me hable, yo me pongo a orar. Pero a veces me habla lo mismo y yo no, me quedo calladita. Le hago señas así, pero no hablo. ¿Por qué cuando está la ofrenda no nos ponemos todos a orar por el pastor? Por el mensaje. Para que el mensaje toque nuestras vidas. El domingo, cuando empezó el hermano con la música, una persona pegó una carcajada. Fue bien doloroso, bien doloroso. Hemos perdido la reverencia, estamos ofendiendo a Dios y somos injustas. Somos injustas con Dios, somos injustas con el pastor y con el hermano que está dirigiendo la música. Y cuando llora y toca el piano, que esa música nos eleva aún más al cielo. Habría grandes cambios en la iglesia si nosotros fuéramos reverentes. No esperemos que Dios tenga algún día que obrar seriamente en nuestra vida.
¿Saben? Dios castigó el pecado, ya estoy por terminar y voy a terminar bien a tiempo. Dios castigó el pecado de Nadab y Abiú, Levíticos 10. Estos eran hijos del sacerdote Aarón. Y Dios, cuando Dios preparó el tabernáculo, dio Dios precisas leyes que ellos tenían que cumplir. Dice el versículo 10, 1 y 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estos eran los hijos mayores del sacerdote y ellos también eran sacerdotes. La Biblia habla muy poquito, fuego extraño. Violaron la santidad de Dios, desobedecieron a Dios. En vez tenían ellos que tomar fuego del altar de bronce donde ofrecían los sacrificios. Ahí tenían que sacar el fuego. Ellos se vinieron con fuego de otro lado. Un comentarista dice que probablemente de algún dios extraño, no sé, yo no digo porque la Biblia no dice eso. ¿De dónde sacó el fuego? La Biblia no lo dice, pero trajeron fuego extraño, mostraron irreverencia y falta de consideración a Dios y fueron castigados dramáticamente. Por ejemplo, los otros sacerdotes. Dios le había demostrado cómo hacerlo en Levítico 6, 12 y 13. Del altar de bronce deberían sacar el fuego. Como dije, hay pocos detalles, pero lo principal es que desobedecieron y violaron la santidad de Dios y el castigo fue la muerte. En cuanto a lo que se refiere a la santidad, el Señor imitó a su Padre e hizo justicia. Y hermanas, tengamos cuidado, no seamos irreverentes, seamos justas el domingo cuando vengamos. Y el orar, miren, si todos oraríamos durante el tiempo de la música, qué distinto sería el mensaje. El domingo Henry vino enfermo, él dijo, ¿se acuerdan? Que hay que orar por la salud, orar por las personas que no conocen a Cristo, orar para que el Señor me diga qué es lo que yo me revele su palabra. Cuán distinta sería nuestra vida. Y también, hermanas, ¿qué pasa con la gente nueva que nunca viene, que es la primera vez que viene y escucha todo eso? Hay días peores que otros, que es terrible. Parece que llegamos a una feria de las calles públicas cuando todos hablan. Seamos reverentes. Queremos cumplir queremos ser justas. Hagamos nuestra parte y realmente vamos a tener gozo y nuestra vida va a cambiar. Que seamos mujeres que practiquemos lo que hemos visto. Este es un ejemplo para poner en práctica en todos estos ejemplos que hemos visto en las distintas circunstancias de nuestra vida. Y vamos a ser saciados de la paz que vendrá de ello y seremos bienaventuradas. Hay muchos ejemplos, yo saqué 4, pero hay muchos ejemplos de cómo actuó el Señor y cómo actuó Dios. Y están aquí, recuerden, que estas son las características de los cristianos. Y una de nuestras características tiene que ser imitar a Cristo, imitar a Dios, para que obremos con justicia en cada circunstancia que nos encontremos. Si a veces fallamos, podemos orar y podemos ya pedir perdón a la persona que hemos ofendido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si no, hermanas, haga usted un estudio detallado y que el Señor le bendiga y nos bendiga a todas y que realmente tratemos de imitemos a Cristo. Que en cada circunstancia, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Con esa sola pregunta su vida va a ser distinta. Vamos a orar y luego vamos a pasar a la parte de hablar sobre el tema y tener comunión en la mesa. Padre, gracias por lo que nos permites aprender. Yo sé, Señor, que quizás no ha sido la mejor clase, quizás, Señor, no he sido clara, pero yo te pido que tú aclares en la mente lo que tú me has puesto a mí en el corazón.
He luchado con esta clase tanto, Padre, pero no podía hacer otra cosa. Tú querías que yo mirara cómo era Cristo y cómo eres tú. Y Señor, que sea de beneficio para mi vida y que sea de beneficio para otras hermanas, para que tu nombre sea enaltecido y vivamos aquí haciendo justicia para agradarte y honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.